CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Para entender la actualidad hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Seguimos consultorio de bolsa con José María Lerma, analista independiente. Los valores que dejamos pendientes antes de irnos a las noticias, Lerma. IAG para entrar, Bankinter compradas a 6,16, pregunta al oyente que si las vende. Y luego posición en el CAC, 14.780 puntos, que cómo lo veías. Bueno, por el CAC, lo de los 14.780 puntos, en este momento el CAC está cotizando en 6.800. Por lo tanto, no sé, hay ahí algo que nos descuadra. Pero en los niveles actuales, como veo yo el CAC, es que en este momento, al igual que el resto de índices, ha ido a tocar su anterior bajada, Rubén, bajada que hacía a principio de abril, donde sirvió estos niveles de 6.800 de soporte. Si estos niveles los aguanta y rebota y perfora de cierre los 6.950, 7.000, puede anticiparnos un posible doble suelo con movimiento a 7.200, 7.400. Si por el contrario, en las siguientes sesiones y con continuidad en la rotura de 2 días consecutivos a la baja también rompe esos 6.700, 6.750, anuncian nuevas bajadas a niveles de 6.600. Por aquí nos apunta un oyente que será el DAX, no el CAC, a lo mejor lo que quería decir José María de Valencia. Podría ser, ¿no? Sí que se parecería más en puntos, claro, porque el DAX está en 14.834. Se parecería mucho más y se lo analizamos rápidamente. Pues venga, por si acaso. El DAX tiene 2 niveles muy claros, muy definidos, los 14.700 que está muy cerca de ellos, y si lo rompe tiene un nivel de los 14.500, nivel que tocaba también, como comentamos, en esa bajada pues a últimos de marzo, principio de abril. Los índices, en mi opinión, están en un momento muy tenso, cuidado cuando lanzamos mensajes, pero el análisis que yo llevo es que estas bajadas están intentando luchar con los soportes y si los aguantan nos pueden dar una muy buena ocasión de entrada cara a final de año. Si no los aguantan, aumentarán la bajada. Niveles por arriba del DAX, si rebota los 14.900, 15.350. Vale. Dicho estos dos, y nos pasamos a IAG. Para entrar, IAG, la aerolínea española, en este momento, por su situación en el que está bajando y por el movimiento que tiene, yo en este momento la veo muy interesante, pero no entraría, porque esperaría la consolidación de terminar la bajada. Tiene un soporte donde pensaba que se iba a dirigir en estas últimas sesiones, de momento no ha roto los 1,60, en 1,50, 1,56. Soporte que debería aguantar y si se están largos, comprado, debería servir, en mi opinión, de stop y cierre de operaciones.
Si lo aguanta estos niveles, Rubén, los 1,64, 1,68 de cierre y rebota, ahí sí nos podría dar una ocasión de entrada con objetivos 1,80, 1,83. Pero esperen que rompa el 1,68 y 2 días consecutivos de cierre. Y Bankinter. En banca, en mi opinión, hay que estar. La banca vemos que no está dando morosidad. Hoy las bajadas del Santander, si aguantan los niveles comentados de esos 3,30, 3,36, nos puede representar una muy clara opción de compra. Bankinter está intentando luchar con los niveles de 5,80, 5,90, mientras que esos niveles los aguante. El objetivo por la parte de arriba son 6,36, donde lo ha intentado en 2 ocasiones y no ha podido romperlo. Si lo rompe, 6,48, 6,60. Esos son los niveles que lo hago yo para este último trimestre del año. Perfecto. Venga, vamos con más cosas. Tengo por aquí un montón. Orly es el ticker de esta compañía, que es ORLY, Orly, O'Reilly Auto Parts. Nos dice el oyente que las tiene a $959 en pérdidas, que dónde debe poner el stop, que presenta hoy resultados. ¿Autopar o automóvil? O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Vale, a mí no me sale automotive. Bueno, es Orly, pues era esa misma. ORLY es el ticket. Vale, correcto, sí, es el ticket. Pero por saber que estamos hablando de la misma. Bueno, si presenta resultados, muy atentos. Desconozco el movimiento interno de esta compañía, no la había seguido, pero técnicamente nos presenta un nivel que está intentando apoyarse en el último soporte que sirvió de bajada, en los 875. Esto lo produjo el 15 de junio, de ahí rebotó a máximos en los 965, por lo tanto, acción cotizada en el Nasdaq, niveles por abajo importantes los del cierre de ayer de los 860, 870, niveles de resistencia 970. Si va a publicar resultados, que el oyente mire, porque los valores del Nasdaq o valor americano pueden publicar resultados antes de la apertura, durante la apertura o a mercado cerrado de contado. Que mire cuándo va a publicar estos resultados, porque los niveles son muy interesantes y la interpretación del mercado de esos resultados le puede marcar un siguiente movimiento, tanto a la baja muy fuerte como rebote al alza. Venga, vuelvo al WhatsApp. Pregunta por 2 acciones americanas. Una es Quantum Escape, el ticker es QS. Q de queso S, es una tecnológica de baterías, y esa es una. Y luego la otra es HashiCorp. Te digo el ticker ahora mismo, esta es de software. HashiCorp, vamos a ver, HCP. HC de casa P. Vale, en cuanto a Quantum Kites, aquí tenemos un movimiento de la acción que se ha desplomado desde los máximos anteriores de 13.30 a 6.10. Ha perdido un 50% de su cotización prácticamente desde principio de agosto. Hizo un máximo en esos 13.50, casi $14 del máximo anterior de septiembre, y ahora está aguantando muy bien en el soporte que ya sirvió en mayo. Si las acciones las tiene compradas, cada uno tiene que decidir su máximo riesgo de pérdida. Pero si estos niveles, por lo menos a nivel técnico, de los $5.50 aproximadamente los perdiera de cierre, podría continuar con una fuerte bajada y podría llevar al valor a los mínimos anteriores, situados aproximadamente en los niveles de $4.80, $5. Vale. Por la parte de arriba debería cambiar su escenario si cierra por arriba de los 6.60. De momento, técnicamente bajista. ¿Y la otra? En cuanto a la siguiente acción, la vemos muy rápidamente. HashiCorp, vemos que, totalmente bajista, el impulso rompió la distribución que estaba haciendo en un nivel bastante crítico en los $25-50, ha ido a perforar todo el movimiento de ese proceso lateral anterior
y bueno, el nivel que está de los 21,80 sirvió de soporte. Ayer intentaba romperlo, lo rompía y cerraba por abajo de los $19. Por lo tanto, vamos a ver esos niveles de 21, si los logra recuperar, 21,50, 21,80, si lo logra recuperar en la sesión de hoy, si lo logra recuperar, bueno, pues el susto habrá pasado. Si no lo logra recuperar y pierde los 19,50 de cierre, puede continuar su presión bajista. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la ayuda que nos prestáis. Quería preguntarle al analista por Semapa, que es del mercado portugués, que tengo unas plusvalías de un 2%, pero veo que no arranca, está muy lateral. Y Penske Automotive, que es del NYSE, que también tengo unas plusvalías de un 2%, pero hace nada tenía unas plusvalías de un 14%. Y veo que sigue cayendo y no sé si hay que salir corriendo o mantenerse, porque tampoco tengo prisa ni necesito el dinero. Perfecto. Entonces no tengo problemas por esperar. Perfecto, José Antonio, gracias. Lerma, Semapa, SEM. Vamos. SEM, vamos a Semapa. Y Penske Automotive, PAG, como la abreviatura de página. Bueno, vamos a ella. Semapa está teniendo un movimiento de recuperación alcista. Los máximos son crecientes, los mínimos son mínimos que no los perfora a la baja. Por lo tanto, en este momento se encuentra en la base de ese impulso alcista que está haciendo, y si está dentro, yo estaría dentro de ellas. Si puede ver el gráfico, ahora queda bastante detallado ese movimiento. Por la parte de arriba, el ataque puede ir a los niveles de 13,89, 14 aproximadamente, 14 euros. De momento no le podemos pedir más. Y por la parte de abajo yo sí establecería un filtro de stop de pérdidas que no nos perdiera los 12,70. Pero de momento, aunque lleva 6 sesiones consecutivas a la baja, está en un proceso de pullback al alza después de el movimiento anterior. Por lo tanto, yo las aguantaría totalmente. Y Penske, en cuanto a la siguiente acción, vamos a ver. HCP, yo tenía... PAG. Vale, pues sí que he oído yo bien. Abreviatura que de me página. Disculpe, venga. José Antonio. Vale. PAG, vale. Correcto. Bueno, el aspecto técnico es bajista, totalmente. Tiene un movimiento y en cuanto comentaba, me ha parecido oír que no recuperaba, que no tiraba. Desde el 21 de julio solo ha hecho que caer. El último impulso aún es mucho más pronunciado. Ayer cerraba en torno a los $143 y tiene una posibilidad, si este nivel lo rompe, de continuidad de caída a los niveles de 136. No hay ningún motivo técnico que nos comente que pueda haber una recuperación o pullback al alza. Nivel de alarma donde yo sí que plantearía mi estrategia de qué hacer con ella es si rompe entre los 130 $134. De momento, atento a este nivel de cierre, que en su momento sirvió de resistencia, los 142, 144, y en su momento sirvió de resistencia. Vamos a ver si ahora sirve de soporte. José María Lerma, analista independiente, gracias por acompañarnos hoy en este consultorio de bolsa. A ver qué nos van deparando los mercados. Hablamos en unos días. Cuídate. Muy bien. Adiós. Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Maravíllate en India, Costa Rica, Sudáfrica. Con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Exótica. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Las herencias despiertan grandes dudas y provocan innumerables quebraderos de cabeza y contratiempos que pueden derivar en gastos desproporcionados e innecesarios. Hoy les vamos a presentar una guía a través de un libro, se llama Herencias Felices, que nos ofrece la información necesaria para gestionar eficazmente nuestras herencias familiares, tomando las decisiones más acertadas para obtener el mejor resultado económico. Vamos a ver en qué puntos se centra este libro y cuáles son los puntos más conflictivos de una herencia. Para ello me acompaña Alejandro Ebrat Picard, que es autor del libro Herencias Felices. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿qué pretendes con este libro y por qué ahora? Bueno, es un libro de autoayuda, o sea, es un libro que podríamos decir que es un libro de derecho, pero de una lectura muy fácil. Es decir, que yo es lo que digo que es un libro de mesita de noche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el despacho vemos que la mayoría de las herencias, bastante más de la mayoría, podría decir que entre el 70 al 80% de las herencias son conflictivas. Y también podríamos decir que alrededor de un 20-30% en general rompen familias, pero rompen familias para siempre. Es decir, que lo que es la herencia feliz, ese 20%, 25-30%, prácticamente no existe. Es decir, aquella herencia en la que todos están de acuerdo, mira qué contento estoy con lo que me ha tocado, qué bien que a mi hermano le ha tocado esto y a mí me ha tocado lo otro, etcétera, etcétera. Bueno, el 20% rompen familias, el 80% generan conflictos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los errores más habituales al dejar una herencia o al ceder, al recibir una herencia entre hermanos? No sé qué errores cometemos para que estos datos sean tan brutalmente dolorosos. Pues vamos a partir de la base de que la culpa solo la tiene una persona, que es el difunto, pobrecito. Es decir, que es el único culpable, porque si se hace una buena prevención, una buena programación de la herencia, evitaremos muchos problemas. El problema principal, en una herencia hay muchos, pero el principal es el reparto. El reparto quiere decir que si yo tengo 2 pisos y 2 hijos, lo que tengo que hacer es dejar un piso a cada hijo. Si yo tengo un piso y dinero, pues un piso a un hijo y dinero a otro. Lo que hay que hacer es adjudicar bienes en concreto, no dejar que los herederos repartan o decidan, porque no son los herederos, también son los maridos y las mujeres de los herederos y son los hijos, los nietos, y aquí es donde entra una mezcla explosiva, ¿no? Es decir, el primer punto y el más importante es intentar repartir la herencia lo máximo posible adjudicando bienes en concreto. Que, por ejemplo, no tengo bienes suficientes. Por ejemplo, tengo un piso y 2 hijos. Bueno, pues establecer mecanismos para que esto no se encalle. Porque si los 2 hijos no se ponen de acuerdo,
ese piso va a estar ahí y va a generar peleas durante mucho tiempo y van a acabar en un proceso judicial de división de la cosa, ¿no? Porque no quieren estar ahí manteniendo la mitad de la propiedad con el hermano, y menos si fallece un hijo. Imagínense entonces los primos entre sí, ¿no? O las empresas. Pasa exactamente lo mismo con las empresas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es establecer mecanismos para que esto no se encalle. Pues, por ejemplo, yo tengo un piso y tengo 2 hijos, pues pongo en el testamento que ese piso es para los 2 hijos, pero si no se han puesto de acuerdo en el término de un año, pues se venderá obligatoriamente y se repartirá el dinero, por ejemplo. Y hay muchos mecanismos. Claro, aquí lo más importante son las relaciones familiares y los problemas familiares que puedan derivarse de ese reparto de la herencia. Pero hay otro tema que no es menor, que es los impuestos que hay que pagar. Efectivamente. Los 2 grandes puntos que hay que prever, programar, que son los más importantes en una herencia, son, como ha dicho muy bien, primero los impuestos y segundo los problemas civiles, los problemas de peleas entre hermanos. En cuanto a los impuestos, dependerá de la comunidad autónoma donde residiera el fallecido, o si estamos hablando de donaciones, dependerá de la comunidad autónoma donde resida el que recibe la donación o donde radique el bien inmueble. Y a partir de ahí, en esa comunidad autónoma, hemos de ver qué tipos de impuestos y qué programación podemos hacer. Hay que decir que el impuesto sobre las sucesiones y donaciones es el impuesto más programable que tenemos en España. Es decir, que con tiempo y una buena programación se puede evitar mucho dinero o casi todo. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas. Y el segundo bloque o el segundo gran problema en las herencias son los problemas civiles. Primero, como decía antes, es el reparto. Segundo, pues hay mucha gente que lo que sufre es pues que la herencia nunca pueda llegar a parar a sus yernos o a sus nueras, ¿no? Que es lógico, ¿no? Porque la herencia se quede en el tronco de la familia, ¿no? Los bienes troncales. Hay también que prever pues que un hijo nuestro pueda morir antes que nosotros. ¿A quién irá? Hemos de decirlo. Hay que prever si yo muero a la vez con mi cónyuge. En un accidente de coche. Hay que prever si no tengo hijos a quién va a ir, si no se lo quedará el Estado o la comunidad autónoma. Estos son el segundo apartado, que son los problemas civiles. Entiendo que es muy importante y empezar desde cero a hacerlo bien, ¿no? Antes de pensar que dejas a cada hijo, si un hijo tiene más necesidades que otro, le vas a ceder más o le vas a ceder otro tipo de propiedad. Antes de todo eso hay que empezar por hacer testamento. Entiendo que uno de los errores más graves es no dejar un testamento, que muchas veces decimos, si a mí me queda mucho tiempo, si esto para lo poco que tengo, pero todo el mundo debería tener un testamento en cuanto tenga la más mínima propiedad o el mínimo patrimonio. Efectivamente, es tal como dice. En el momento a mí me preguntan, ¿cuándo una persona tiene que hacer testamento? Bueno, una persona puede hacer testamento a partir de los 14 años. Entonces, ¿cuándo? Pues a partir de que tenga una propiedad. Porque un señor solo que tenga un parking, o una señora que tenga un parking y tenga 2 hijos, como no haga un testamento, los hijos se pelearán por ese parking. Entonces, siempre hay que hacer testamento. ¿Qué pasa si me muero sin testamento? Bueno, pues será la ley la que dirá a quién va a parar esos bienes. Normalmente, pues los hijos, el cónyuge, etcétera. Pero claro, a lo mejor es un reparto que yo no quiero. O a lo mejor quiero desheredar a un hijo porque estoy peleado con un hijo. O a lo mejor quiero que vaya más parte a mi cónyuge. O quiero condicionar las legítimas de los hijos. Quiere decir que puedo establecer normas, pautas. O sea, que mis hijos, por ejemplo, no pudieran disponer hasta que tengan una determinada edad, hasta que acaben unos determinados estudios. 1000 cosas. Los romanos decían libertà testamendi, ¿no? Es decir, que podemos hacer y decir todo lo que queramos mientras sea legal y posible, ¿no? Y eso es muy interesante a la hora de hacer el testamento. Oye, has mencionado, Alejandro, el tema de desheredar. ¿Se puede desheredar a un hijo o a un cónyuge? Por supuesto, se puede desheredar si se dan una serie de causas de desheredación y se puede, en el testamento,
establecer la desheredación, o sea, decir desheredo a mi hijo por esta serie de causas. Veremos que en cada legislación civil tienen unas causas concretas. No es lo mismo desheredar en Madrid que en Cataluña, porque hay causas diferentes. Pero sí en general, aquellos hijos que han sido condenados por malos tratos, por maltrato psicológico, por inexistencia de relación, bueno, esto solo es en determinadas comunidades, pero bueno, en general son unas causas graves de maltrato o desatención del padre al hijo. Y entonces, lo que es muy recomendable es, evidentemente, que es obligatorio ponerlo en el testamento, pero lo que es muy recomendable es guardar pruebas de ese motivo por el cual yo estoy desheredando. Es decir, en vida, guardar pruebas, pues mails, conversaciones, lo que sea, testigos, lo que sea, ¿no? Para el día que yo falte, pues que esa desheredación pueda prosperar, que no es fácil. Las desheredaciones no son fáciles. La víctima es un derecho importante. Y imagínate, hay varios herederos, pero no todos los hijos tienen las mismas necesidades financieras o las mismas habilidades para administrar esa herencia. ¿Dejamos una distribución igualitaria a pesar de las diferencias o no hacemos una distribución igualitaria? Madre mía, has tocado un punto delicadísimo, porque pregúntale a unos padres, ¿qué les dejas a tus dos hijos? ¿Por igual o le dejas más a Pepito porque le hace más falta que a Juanito? Verás qué contento se pone Juanito cuando abran la herencia. Es tan delicado esto, es tan delicado. A ver, sí es cierto que si un hijo tiene más necesidades, pues hay que favorecerle más, entiendo. Esto ya no es una regla, no es una norma legal, sino que es una norma moral, ¿no? Pero no es menos cierto que todos los hijos tienen el mismo derecho a la herencia de los padres. Con lo cual, el hijo que no recibe tanto, pues se va a enfadar. Y se va a enfadar más su cónyuge, que normalmente son los que saltan en estos casos, ¿no? Es decir, que es muy delicado. Pero bueno, supongo que hay que entenderlo. Yo en estos casos casi aconsejaría más hacerlo en vida. Porque la herencia es la que levanta ampollas, ¿no? Cuando se muere el padre, que uno reciba más que el otro, eso es hasta feo. Pero en cambio, en vida, voluntariamente el padre en vida ha ido haciéndole más ayudas o más regalos a ese hijo que más lo necesitaba, ¿no? Y luego la herencia ya se reparte entre los dos, o el padre también decide entonces compensar al otro hijo de lo que no le ha dado en vida, ¿no? Pero bueno, yo casi recomendaría más en vida ayudar a los hijos, con cuidado porque también paga, etcétera, etcétera. Otro asunto, lo de nombrar un tutor o un albacea. ¿Cuándo debe nombrarse? ¿Cuando el patrimonio es muy importante? ¿Cuando los hijos todavía son menores? ¿Cuando hay un hijo que tiene determinadas necesidades? ¿Cuándo? A ver, vamos a establecer tres figuras: el tutor, el administrador y el albacea. El tutor es aquel que sustituye al padre. Es decir, yo en un testamento, yo si tengo hijos menores, y hago un testamento, tengo que establecer quién quiero que sea el tutor para el caso de que faltemos mi cónyuge y yo. Porque entonces, si yo me muero, será el tutor el cónyuge. Y si tenemos un accidente de coche y morimos los dos, pues no hay tutor. Entonces, o lo nombra un juez o seremos nosotros que lo hemos de poner en el testamento. El tutor es aquella figura que hace de padre y de madre hasta la mayoría de edad. Es el que decide, pues, el niño a qué colegio va, si se vacuna o no del COVID, etcétera, etcétera. Luego está la figura del administrador de bienes, que esta yo puedo establecer para un hijo mío. Si yo falto y tengo un hijo, decir, no podrás tocar los bienes hasta que tengas 25 años. Por ejemplo, la edad la pongo yo. Yo suelo aconsejar 25 o 30 años. 25 o 30 años. Y mientras administrarán estos bienes, pues mi mujer o mi marido o mi cuñado o mi hermano, el tío del hijo, ¿no? Esto es la figura del administrador, que es muy conveniente, porque si yo me muero y mi hijo tiene 18 años, ya heredaría y tendría plena capacidad para hacer lo que quisiera. Y un hijo hoy en día con 18 años no tiene la cabeza amueblada, con lo cual no es muy conveniente. Muy bien. Y luego está la figura que decías, la figura del albacea. La figura del albacea es muy interesante cuando preveemos una herencia conflictiva
o cuando están los hijos muy peleados, cuando no tengo hijos y reparto entre sobrinos, cuando reparto entre fundaciones, instituciones o entre hospitales. Es decir, cuando me va a faltar a alguien que regule ese reparto. El albacea es el otro yo cuando yo no estoy. Y que va a repartir y va a controlar el reparto. Bueno, entonces es interesante. El tema es apasionante y daría para tirarnos aquí toda la mañana. Alejandro Ebrat, enhorabuena por esta obra y también por explicarlo de forma tan didáctica y tan personal. Herencias felices. Enhorabuena. Me encanta el libro. Es para tenerlo de cabecera y para hacer... y para hacerle mucho caso, no solo para leer, sino para tomar muy buena nota. Enhorabuena, porque lo explicas de forma muy sencilla, lo lee uno, que va rodado, y además se puede ir mirando capítulo a capítulo, poquito a poquito, y bueno, en muchas cosas nos vemos reflejados. Enhorabuena por esta obra, una auténtica guía y libro de cabecera. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Alejandro. Esa es mi intención. Gracias, un abrazo. Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es. La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. ¡A comer! Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Esto es Radio Intereconomía. Les avanzo que a partir de las 11 de la mañana vamos a abrir nuestro espacio Empresas con Identidad. Hoy nos va a acompañar una compañía española que está revolucionando el mercado del automóvil. Se llama Rebel. Es una startup fundada en Madrid en el año 2020, 100% digital, y que ofrece un servicio de suscripción de coches 100% digital a nivel nacional. Rebel será nuestra invitada en Empresas con Identidad. Antes tendremos la oportunidad de charlar con Tony Roldán. Nos va a visitar aquí en los estudios de Radio Intereconomía. ¿Por qué? Porque acaba de publicar un País Posible, manual de reformas políticamente viables. Muy interesante en un momento en el que la política está en un primer plano y sobre todo después de ese pacto de gobierno entre Sumar y Partido Socialista y esas propuestas que ha lanzado en materia fiscal, en materia de vivienda y en materia laboral. Tony Roldán estará en los Desayunos Capital para presentarnos un país posible. Pero antes de nada, abrimos consultorio de fondos con Mar Barrero, que es directora de análisis de Arkia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida.
Hola, muy buenos días, gracias. Oye, esta mañana hablábamos de los fondos de infraestructuras que están acaparando bastante interés, bastante apetito por parte de los inversores, tanto del institucional como del inversor minorista, porque tocan no solo autopistas, aeropuertos, puertos, sino que también van mucho más allá y se están diversificando en temas de redes y de energías renovables, o temas también relacionados con todo lo digital, con el cloud, con el data. ¿Qué te parece el sector infraestructuras para poner cierto colchón a una cartera? Porque entiendo que son empresas que tienen beneficios e ingresos recurrentes. Bueno, pues en este caso estamos hablando de fondos de private equity, ¿no? De capital riesgo, en donde, bueno, lo que hacen los inversores es ir aportando a ese fondo. Son fondos cerrados que luego, bueno, pues cuando acumulan un capital, como bien dices, pues intervienen, ¿no? E invierten, no reinvierten, pues en esos proyectos de infraestructuras, y como bien dices, pues hay cada vez muchas más alternativas. Antes era, bueno, pues un tema más de infraestructuras relacionadas con el transporte, carreteras, autopistas, o transporte también de energía, y ahora, como comentabas, pues también se extiende a esos otros sectores más tecnológicos, con lo cual ahí hay mucho potencial de crecimiento. Además, bueno, por las casas que lanzan estos productos, ¿no? de capital riesgo, pues analizan muy bien dónde van a invertir, y como bien comentabas, pues son proyectos en los que la rentabilidad suele estar bastante asegurada, ¿no? Hay que tener en cuenta que son fondos cerrados, que tienen un periodo de suscripción y luego ya no se puede entrar, y que además son fondos ilíquidos, que la inversión que hagas ahí pues va a estar inmovilizada durante 5 o 10 años, ¿no? Entonces, no está dirigido a todo tipo de inversores, y desde luego no es para posicionar o poner una parte elevada de la cartera. Luego están los fondos de inversión que invierten en empresas cotizadas del sector de infraestructuras, que es un segmento que a nosotros nos ha gustado siempre, ¿no? Pero es verdad que en estos momentos, y teniendo en cuenta, bueno, pues que muchos de los planes previstos pues en Estados Unidos y en Europa para invertir, ¿no? en esa transición hacia una economía más sostenible, donde buena parte iba para todo el tema de infraestructuras, pues está frenada, ¿no? O se ha frenado. Bueno, pues estamos en estos momentos viendo, ¿no? Como pues el presupuesto es limitado, los países se tienen que endeudar más con unos tipos elevados, y eso ha hecho, ¿no? que el sector de infraestructuras en bolsa este año pues no sea de los que mejor se están comportando. Y pienso que en el corto plazo pues ese sector pues no lo va a hacer tan bien como otros, claro, ¿no? Con lo cual esa diferencia, ¿no? Una cosa es invertir en proyectos reales, ¿no? que haces, y a través de fondos de capital riesgo, otros las empresas cotizadas que no están recogiendo esas buenas expectativas en estos momentos. En cuanto a infraestructuras cotizadas, ¿qué hay ahora mismo en el mercado? ¿Qué gestoras son buenas en fondos de infraestructuras? Bueno, ahí hay algunas entidades que tienen productos que lo han hecho bien en el pasado y que pensamos que en el futuro lo pueden seguir haciendo bien, ¿no? Nordea tiene un fondo de infraestructuras, el Deutsche Bank también tiene un fondo centrado en esas empresas cotizadas de infraestructuras, M&G tiene también un fondo que bastante, ¿no? conocido que invierte en este sector. Como digo, esas dos casas, Fidelity también, hay otras entidades que también en los últimos años han incorporado a su oferta este tipo de productos, porque pensamos y piensan, ¿no? que es un sector que con alto potencial de crecimiento, pero como digo, en el corto plazo quizá pues los inversores están más centrados en temas de semiconductores, inteligencia artificial, y por tanto pues han dejado de lado más este segmento, que como digo también le perjudica un poco el nivel de inflación actual y de tipos, ¿no? Como digo, pues ahí la oferta se va ampliando, y bueno, pues esas
tres casas, ¿no? El Deutsche, Nordea y M&G, pues son algunas de las que nos ofrecen alternativas. Voy a ir con los oyentes 915331851 o si lo prefiere 609 22 47 16. Esta mañana en la entrevista Capital hemos tenido a Bestinver porque ha presentado aquí en exclusiva su carta trimestral a inversores, diciendo cómo les está yendo a sus fondos con rentabilidades en lo que va de año en torno al 17-18%, con una clara gestión activa, buscando negocios solventes y buscando valoraciones atractivas. ¿Te gustan las gestoras españolas independientes para incorporar a cartera tanto sus estrategias ibéricas como sus estrategias internacionales? Sí, nos gustan, ¿no? Y además es una apuesta que también hacemos en las carteras, no los dejamos de lado, quizá por esa especialización. Es verdad que el sesgo, ¿no? La gran mayoría de las empresas independientes españolas es un sesgo más hacia empresas cíclicas, a ese estilo de gestión más value, que bueno, pues ha representado Bestinver, pero que otras casas, ¿no? Como bueno, pues Advalor, como Cobas, pues también Magallanes, True Value, pues también, ¿no? Nos han presentado en los últimos años. Nos gustan, como digo, aunque es verdad que están sesgados a ese tipo de empresas y ese estilo de inversión, pero también es verdad que muchas de ellas pues han incorporado otros productos con un sesgo un poco más grow y también más sesgados a Estados Unidos, con lo cual ahí la competencia pues ha crecido en los últimos años. Ahora los actores son más numerosos y por lo tanto sí, nos parecen muy interesantes. Hay que tenerlas en cuenta porque, como digo, son equipos muy especializados, muy centrados en lo que es la selección de valores, en esa gestión activa que a nosotros pues nos gusta mucho, ¿no? Con lo cual cualquiera de ellas pues podríamos, ¿no? tenerlas. Además, muchas de estas casas trabajan ya a través de plataformas, de fondos de inversión, lo cual pues nos facilita también a los que somos bancos pues incorporarlos en nuestra oferta, ¿no? Porque antes pues estas gestoras se limitaban a venderlos ellos los productos y por tanto pues solo a sus clientes, ¿no? Pero como digo, muchas ya han sacado fondos, incluso han domiciliado algunos de sus productos en Luxemburgo y eso pues también facilita, como digo, la distribución a través de otros operadores. Me interesa la parte de renta fija. Hay muchos ahorradores que siguen perdiendo dinero en renta fija, que están escuchando que la renta fija es una gran oportunidad este año, pero sin embargo sus fondos están en negativo a día de hoy. ¿Qué explicación le das? ¿Qué puede estar pasando en esas carteras? Esperábamos, ¿no?, que este año la renta fija se recuperara de las correcciones sufridas en 2022. Pensábamos que iba a ser el gran año de la renta fija, tanto de corto como de medio y largo plazo, y estamos viendo pues eso, ¿no?, que les está costando, no tanto a los de corto plazo, que ahí sí que es verdad que ya se empiezan a ver rentabilidades interesantes, incluso monetarios estamos viendo, ¿no?, con revalorizaciones a estas alturas del año ya por encima del 2%, incluso del 3%, en renta fija a corto en entorno del 3-4%, pero los fondos con duraciones medias y altas pues no están, como bien dices, en pérdidas, y eso es más que nada por el repunte tan importante que se está produciendo en los mercados secundarios, con las subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, que pensábamos que ya se habrían finalizado, ¿no?, a mediados de este año, pero como vemos pues sigue habiendo subidas, y como digo, sobre todo por esa perspectiva, ¿no?, de que los tipos se mantengan altos durante un tiempo prolongado, pues en los mercados secundarios de deuda siguen, ¿no?, exigiéndose pues tipos más altos, y si en el mercado secundario pues los tipos suben y en el primario también, eso hace que los precios de los bonos caigan, ¿no?, y por tanto los precios que están de los bonos que están en cartera de los fondos pues se están corrigiendo, ¿no?, porque bueno, pues hay perspectivas de que las nuevas emisiones paguen más, con lo cual las que tienes en cartera pues pierden algo de atractivo y por eso hacen que caigan, ¿no? Y no solamente es por culpa de la subida de tipos de interés, sino también porque se ha reducido la demanda de bonos por parte de los bancos centrales en un momento en el que
pues está emitiendo mucho más, ¿no? Entonces, pues, más oferta, menos demanda, pues también hace, ¿no?, que se exija una TIR más alta y que haya caída de precios. Pensamos que estamos cerca, ¿no?, de que el mercado de deuda pues encuentre esa estabilidad y que los fondos con emisiones ya que les empiezan a pagar buenos cupones, pues también empiecen a sumar, ¿no? Les ha costado más de lo que preveíamos, pero pensamos que en el corto plazo sigue siendo una opción interesante. Comprar ahora, pues compramos más barato, con un potencial pues bastante interesante en renta fija de cara pues a los próximos 2-3 años. Y para terminar, me interesa también lo que es calidad. Ahora escucho prácticamente todas las gestoras que es momento de tener calidad en las carteras. Empresas solventes, empresas con ingresos recurrentes, empresas bien gestionadas, con poca deuda, con una rentabilidad por dividendo atractiva y constante y creciente. ¿Qué hay que tenga el apellido Quality en las estrategias de fondos de inversión? Ay, como bien dices, yo creo que casi todos los gestores, ¿no?, dicen pues buscan eso, la calidad. Exacto. ¿Quién va a invertir en una empresa súper endeudada, sin potencial de crecimiento, que no tenga liquidez? Pues nadie, ¿no? Al final lo que todos los gestores, tanto los de renta fija como los de renta variable, pues lo que buscan es esa empresa de calidad. Quizá ahí, bueno, pues hay muchos expertos, ¿no? Y hay Fan Smith, que tiene un histórico largo, pues quizá es una de esas gestoras que desde hace muchos años siempre han defendido, ¿no?, esa inversión en empresas bueno, pues con buenos fundamentales y alta calidad. Acatis también tiene sus fondos, ¿no?, que apuestan por ese tipo de compañías desde hace también pues varias décadas, no solamente ahora. Y bueno, casi todas las que hemos comentado antes, boutique españolas, buscan eso. Es verdad que en estilo value pues al final también buscas esas otras compañías que cotizan por debajo de su valor en libros, ¿no? Con lo cual se supone que son compañías con muy buenos fundamentales, pero que están, pues el mercado por ahora pues no les está valorando en su justa medida, ¿no? Con lo cual ahí la oferta, como bien comentábamos antes, pues es muy extensa. Como digo, casi todos los gestores, incluso los de renta fija, se fijan mucho, ¿no?, en el estado financiero de las empresas antes de terminar o de invertir. Distintos son los fondos que invierten en high yield. Ahí es todo lo contrario. Lo que buscas pues son empresas que quizá no tengan unas cuentas tan solventes, pero que sí tienen posibilidades de mejorar en el tiempo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada, por las claves y por los consejos y los nombres propios. Gracias por mojarte. Cuídate mucho y hasta luego. Adiós, gracias a vosotros. Chao. 6 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Recuerden, volvemos con Desayunos Capital. Nuestro invitado Tony Roldán, Un País Posible, manual de reformas políticamente viables. Estará en nuestros desayunos. Nos va a presentar esta obra y va a hablarnos de reformas en vivienda, en materia fiscal, en materia laboral y, muy importante, también la educación. Y después, Empresas con Identidad, una startup española de Madrid, fundada en 2020, 100% digital, y pone el foco en el mercado del automóvil. Rebel será nuestro invitado de este miércoles. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Ready. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Este otoño no esperes al año nuevo para ponerte en forma con estilo, vistiendo una selección de textil de las mejores marcas deportivas. Ahora tienes el 30% de descuento en marcas como Nike, Under Armour, Puma, Champion, Columbia, Salomon, Quicksilver, Billabong, Roxy, Element o Rip Cool. Y no nos olvidemos de la importancia de pisar bien cuando haces deporte. Por eso tienes descuentos del 30% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Under Armour, Skechers, Puma, New Balance, Asics, Salomon, Lecoq
y Múnich. Y para los amantes del tenis y el pádel, ahora tienen un 30% de descuento en una selección de textil y calzado de estos deportes de las marcas Asics, Nike, Adidas, Bull Paddle, K-Swiss, Babolat, Wilson y Mizuno. Todo esto y mucho más en deportes, moda, mujer, hombre e infantil, accesorios, belleza, hogar, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 5 de noviembre. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato. El Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo, porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando